Hola, ¿qué tal estás? Bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí sí en alguna ocasión, y la verdad es que me ha dado mucha rabia, eh, el tema de que te hagan preguntas personales en una entrevista de trabajo, sobre todo cuando eres una mujer, que es cuando pasa habitualmente, del tipo tienes hijos, te vas a casar, etcétera, etcétera, ¿no? Tu primera impresión normalmente es, bueno, vamos a ver, ¿qué me estás preguntando a estas alturas de la vida? Pero es cierto que tú en una entrevista, bueno, pues como sabes, tienes que actuar, digamos, de una manera que no se te note quizá lo que estás sintiendo, que seguramente es que te gustaría largarte de ahí corriendo, ¿no? Partiendo de este punto, o sea, aparte de contarte que ese tipo de preguntas, aparte de ser incómodas para ti, personales, no deberían ni de estar haciéndotelas, la cosa es que te quiero dar un poco, al hilo de este artículo del blog que tienes por aquí, darte un poco alternativas de respuesta para que puedas salir un poco airosa, airoso, si es el caso, de este tipo de preguntas. Entonces, aquí como tres partes, ¿no? Primera parte sería no contestar elegantemente, es decir, pues mira, eh, te agradezco entre comillas, porque no es lo que estás pensando, ¿no? Te agradezco esa pregunta, pero me gustaría más seguir hablando de mi perfil profesional porque considero que es más interesante, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que yo personalmente haría, ¿vale? Otra cosa sería no contestar sin dar esa justificación. Mira, eso es una pregunta personal, sé perfectamente que ni siquiera puedes hacerla y por tanto no te voy a contestar. El tono aquí seguramente a esa persona le parecería como más cortante, pero es cierto que esto es un poco lo que sería una reacción natural de muchas personas, ¿no? Y luego hay otra parte que es la de las personas que deciden contestar de forma además muy natural. ¿Quieres tener hijos? Pues mira, no lo tengo planteado ahora mismo y tal y cual. No sería lo que yo haría. Yo te recomendaría más de primera opción, de bueno, yo no contesto, pero elegantemente, independientemente de lo que estés pensando, bueno, salgo un poco eso, airosa, mantengo mi tono no verbal, que esto también es muy importante, eh, y bueno, y salgo de la situación e intento que la otra persona vuelva un poco a preguntarme lo que de verdad debería estar preguntándome, que es un poco la cuestión profesional, ¿no? Pero hay gente que opta por preguntar porque le parece una pregunta súper habitual, voy a tener hijos o no, o lo que sea. Bueno, básicamente te planteo un poco esas opciones porque es cierto que esta pregunta inicialmente es una pregunta personal, incómoda, que no tienen por qué hacerte, pero luego es verdad que pueden hacer esa pregunta por una cuestión que te parezca un poco extraño de generar un poco de tensión. Es decir, estamos hablando de una cosa, yo te suelto esto con cierto tono además y tú ahí te puedes romper directamente, ¿no? Puedes un poco perder la calma, perder los nervios entre comillas, ponerte nerviosa, nervioso y a partir de ahí que la entrevista sea otra cosa. No es como para generar un poco de tensión, que es un poco triste tener que hacer esto, pero hay gente que lo utiliza. Y luego yo me he encontrado algún casito puntual, muy puntual de alguna empresa que ha utilizado este tipo de preguntas, no por nada malo, por generar tensión y por saber algo personal sin tener por qué saberlo, porque pensar que el tener hijos te dificulta organizarte en el trabajo, porque madre mía, ¿no? Todavía a estas alturas como estamos, sino porque en esa empresa pues había una especie de plan de conciliación y preferían empleados con familia, tal, cierto es que son casos muy puntuales, ¿no? Normalmente se pregunta porque estamos todavía alguno en la prehistoria, digamos, y porque piensan que efectivamente el tener una familia o tener pensado tenerla es algo que te va a dificultar el trabajo, o porque, bueno, pues consideran que eso puede un poco hacer que te pierdas un poco en la entrevista, que estés menos calmada y que a partir de ahí que la entrevista sea otra cosa, no ver un poco como tu cara real cuando te pones nerviosa o cosas parecidas, ¿no? Igualmente, repito esto, yo puedo tener la opción de contestar de forma natural, eso es opción personal, yo no lo haría, o contestar bueno, simplemente que no te voy a contestar a eso porque considero que estamos hablando de la parte personal que es la que realmente es importante. Para mí, al menos en esta entrevista, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, puedes dejarla por aquí en comentarios, podemos debatirlo si nos parece bien este tipo de preguntas o no. A mí ya creo que mi postura está clara y ahí he intentado dejarte unas alternativas para que veas un poco cómo, bueno, cómo salir un poco al paso de este tipo de preguntas personales incómodas. Lo dicho, me encantará saber tus comentarios, los espero.